En esta Factoría Cultural tenemos la gran suerte de estar acompañados por José Luis Pastor. Muy buena, Pío. Hola, ¿no? Luna, por supuesto. Por supuesto. Claro. En un programa muy especial que vamos a disfrutar a continuación con un proyecto muy interesante que Pío le ha dedicado muchísimo tiempo, y se pueden imaginar ya de qué trata este trabajo. Pues está claro, ¿no?, de la guitarra, que es la gran protagonista de este proyecto tan bonito que vamos a poder disfrutar hoy en Telaracena, en esta Factoría Cultural, de una manera resumida, ¿no?, como una síntesis un poco de lo que es este gran proyecto. Pío, cuéntanos de qué trata este proyecto, cómo surge, cuándo surge. Tú sabes que lo queremos saber todo. Sí, bueno, el proyecto trata de ver la evolución de la guitarra en la historia, y es un proyecto que aglutina a todas las guitarras desde la Edad Media hasta el siglo XXI, es decir, aglutina 4 instrumentos medievales, la guitarra medieval y algunos instrumentos afines, y después pasamos por el Renacimiento, la guitarra barroca, la guitarra romántica, la guitarra clásica y la flamenca, y finalizamos con la guitarra acústica y la guitarra eléctrica. Es toda la historia de la guitarra resumida en una hora de concierto o en el disco que se va a plasmar con este proyecto también. Sobre cómo surge el proyecto, pues bueno, la verdad es que diríamos que ha ido cayendo por su propio peso, porque es un poco el reflejo de mi vida musical con la guitarra en las manos, ¿no? Yo empecé tocando flamenco de pequeño, luego estuve en una orquesta tocando la guitarra eléctrica, luego hice el conservatorio, la guitarra clásica, y finalmente me dediqué a los instrumentos históricos, ¿no?, a los medievales y renacentistas principalmente, con lo cual, cuando me fui a dar cuenta, lo único que me quedaba prácticamente era la guitarra barroca, nada más. Entonces, pues, poniendo ese eslabón perdido, podía hacer un proyecto con toda la historia de la guitarra, que creo que no se ha hecho hasta ahora, ¿no?, que tiene una complejidad tremenda, de la que luego podremos hablar, y que, bueno, pues yo creo que va a ser muy entretenido para la gente, porque prácticamente en una hora va a poder ver cómo la guitarra ha llegado desde la Edad Media hasta la guitarra eléctrica, pasando por todos los modelos de las diferentes épocas históricas que recorre. Exactamente. ¿Cómo ha sido crear el proyecto? Porque, como tú dices, análisis, estudio, ensayo, mucha dedicación. ¿Cómo ha sido? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? No sé si en el 2020, yo recuerdo que en un programa de Entre Vecinos que grabamos en junio, julio, el verano pasado, ya nos dabas tú esta noticia de este proyecto, lo recuerdo. Sí. Claro, tú ya ahí estabas trabajando en él. ¿Cómo ha sido todo este proceso de creación? Nada fácil, entiendo. Bueno, es un proyecto que es grandioso, porque es un placer tocar todas las guitarras de la historia, pero si no se ha hecho antes, posiblemente es por su complejidad. Claro. Yo llevo trabajando alrededor de un año ya en este proyecto, y lo he presentado a modo de prueba en el Festival de la Guitarra de Sevilla, en algunos conservatorios también, y el problema básico, el gran riesgo que tiene, es que son 12 guitarras, pero cada una es diferente. Claro. Entonces hay diferentes técnicas, desde la púa en la Edad Media, la mano tumbada en el Renacimiento, cómo se libera, cómo se va hacia la técnica clásica, luego el flamenco, ¿no?, y finalmente acaba de nuevo con la púa en la eléctrica. Y son también 12 afinaciones diferentes, prácticamente uno se vuelve loco. Y el mayor riesgo que tiene es que cada instrumento tiene un tamaño, tiene una longitud, entonces pues uno coge un instrumento con una pieza que dura 5 minutos, y de repente, cuando se está haciendo a él, lo suelta y coge otro que de repente es más grande. Hay que cambiar un poco el chip, claro, totalmente. Es como tener, ¿no?, 12 discos duros y ir cambiando de disco duro, porque cambian las distancias, cambian las técnicas, y es como moverse en 12 mundos distintos, pero sin tiempo para reaccionar. Sueltas uno, coges otro, ¿no? Entonces, es como si en el circo diríamos estar en el alambre, pero sin red debajo todo el tiempo. Es que no te da tiempo a disfrutar de uno cuando ya coges otro que es diferente. Entonces es un concierto de mucho riesgo, de un riesgo extremo,
pero que yo pienso que merecía la pena, ya que se me vino a la cabeza, dije, lo tengo que hacer, ¿no? Y bueno, de momento las pruebas que hemos hecho funciona muy bien, la gente se queda realmente extasiada, ¿no? Ya solo por verlos, ¿no? Por verlos. Pero cuando los escucha, pues también pues, se hace una idea de cómo ha evolucionado nuestro instrumento más universal a lo largo de los siglos, ¿no? Desde luego que sí, es muy interesante, también es muy didáctico, ¿no? Es aprender también sobre este instrumento, sobre la guitarra. No sé cómo lo tienes pensado tú a la hora de llevarlo al escenario, ¿no? Por ejemplo, al Teatro Sierra de Aracena, donde has estrenado, donde has mostrado también grandes trabajos tuyos, como Tatulón o The Evidence. ¿Cómo lo tienes pensado hacer de cara al público, ¿no? A que un día la gente pueda entrar en el Teatro Sierra de Aracena o cualquier otro teatro y disfrutar de este nuevo proyecto? Bueno, es un proyecto que sobre todo tiene música, pero que yo considero imprescindible una pequeña introducción antes de cada instrumento, porque es posible que el auditorio, el público, no se dé cuenta de todos los detalles. Entonces, si uno le explica, ahora suelto el plectro porque la música es más difícil y requiere de los dedos, o ahora tengo que enchufar un amplificador porque si no, no suena. Claro. O sea, son detalles. O, por ejemplo, la guitarra barroca, que se escriben los primeros rasgueos, ¿no? Que utilizamos mucho para el flamenco. Es lógico que antes de cada instrumento, antes de cada guitarra, se pueda dar un pequeñito avance del cambio que supone el pasar de un siglo a otro, y creo que para el público va a ser mucho más interesante. Claro, y lo va a entender también quizás mucho mejor, ¿no? Efectivamente. Bueno, tenemos aquí una colección de guitarras todas preciosas, Sí. son tuyas Sí. y aparte tienes más. Sí, sí. Gran colección. Tengo algunas ¿Cómo las más. tienes en casa? Ocuparás mucho, ¿no? También. Ni te cuento, tengo una habitación solo para mí, con las guitarras y muchísimos libros, partituras, libros de investigación para poder poner en pie todo lo que es sobre todo el repertorio antiguo, los instrumentos medievales y tal. Sí, es un universo mío en el que me sumerjo con una bombona de oxígeno y cuando entro nunca sé cuándo voy a salir. Oye, te iba a hacer una pregunta, yo sé que esta pregunta es difícil, ¿eh? De todas estas guitarras, ¿con cuál te quedarías? Dime dos, por no ser muy mala y decirte una solo. Pues mira, te agradezco... Por la historia que tenga, también, o por cómo te sientes tú al tocarla, o por la, no sé. Mira, cada guitarra es, para que veas lo difícil que es contestar tu pregunta, te diré que cada guitarra que hay aquí es como un hijo, como una hija. Entonces, ¿a qué padre o a qué madre le dirías tú, elige uno de tus 12 hijos, ¿no? Es muy complicado, pero sí te diría que después de quererlas y de amarlas a todas y de haberme dejado y dejarme las horas y los ojos y los dedos en ellas para poder llevarlas a donde las he llevado, me quedaría con la guitarra española y con la guitarra flamenca, ya que me has dado a elegir dos, posiblemente porque fue el primer instrumento que cayó en mis manos cuando le tocó a mi padre en la tómbola, yo teniendo 8 años, una guitarra española, ¿no? Y no era ni clásica ni flamenca, se podía tocar de las dos, pero luego con el tiempo pues yo hice la carrera clásica en el conservatorio, pero nunca he abandonado el flamenco con el que me crié, ¿no? Entonces, posiblemente, cuando yo lo tomo en mis manos, veo pasar toda mi vida por delante, ¿no? Y todos los sitios en los que he estado. Yo creo que he profundizado mucho en todos, pero si algo me define es la guitarra en sí, la guitarra española. Muy bien. Me comentas que va a haber una grabación, ¿no?, de este trabajo con una discográfica. Sí. ¿Qué proyecto hay? Bueno, idea? a raíz de su presentación en el Festival de la Guitarra de Sevilla, pues mantuvimos contactos con una discográfica que tiene la sede física en Londres, pero cuyo director artístico pues reside en Sevilla, es catedrático de guitarra y es el director artístico del Festival de la Guitarra de Sevilla. La discográfica se llama Contrastes Record, contrastes como los trastes de la guitarra, es el juego de palabras, ¿no? Y es una discográfica para la que han grabado pues primeras figuras de la guitarra a nivel mundial. Entonces, pues el proyecto le pareció muy interesante y la discográfica ha expuesto algunas de sus condiciones, ¿no? Y yo también pues he intentado exponer las mías, ¿no?, que finalmente han llegado a buen puerto. Para mí un lugar donde grabar este disco,
algún lugar que haya visto pasar la historia por delante suya, la historia de la guitarra, y siendo yo de Aracena, para mí es la Gruta de las Maravillas. Entonces yo propuse a la discográfica la posibilidad de trasladar los equipos a la Gruta de las Maravillas. En principio había reticencia por la labor física, aunque ellos entendieron que el marco es incomparable. Y el siguiente paso pues fue hablar con el ayuntamiento, solicitar los permisos y ponernos de acuerdo también en una colaboración por parte municipal, porque ya que ese disco se va a grabar en la gruta, a mí me gustaría que al menos una carilla del libreto fuera una imagen de la gruta hablando brevemente de la Gruta de las Maravillas. Es mi manera también de tributar a este monumento y a este pueblo que tanto amo, ¿no? Ese disco va a llegar a todo el mundo, porque esta discográfica tiene distribución mundial, internacional, y a mí me gustaría que a cada mano que llegue ese disco, además de ver que se ha grabado en la gruta, puedan leer un poquito sobre ella. Creo que es como todo lo que he hecho anteriormente, llevar siempre algo de Aracena conmigo, ¿no? Entonces, pues el disco se grabará posiblemente a finales de año, de 2021, quizás en noviembre o cosas así, y saldrá al mercado, pues me imagino que en febrero o marzo de 2022. Para esa fecha pues intentaremos también acordar con el ayuntamiento alguna presentación aquí en el Teatro Sierra de Aracena, y obviamente ni que decir tengo que me encantaría también hacer una en la gruta, pero la gruta tiene muy poco aforo y bueno, habrá que darle vueltas a ver cómo se puede hacer, pero sería mi ilusión poder hacer una presentación allí, así que ese más o menos es el proyecto. Muy bien, bueno, pues estaremos pendientes de todas esas fechas importantes para también estar nosotros con nuestras cámaras y poder grabarlo todo y difundirlo también. Y bueno, Pío, como sabemos estamos en pandemia, la pandemia afecta también a la cultura y muchísimo. ¿De qué manera te ha afectado a ti en lo profesional, ¿no? Todas estas medidas, estas cancelaciones, muchas cancelaciones, de conciertos, de actividades culturales? ¿De qué manera ha afectado a tu carrera? Bueno, realmente cuando uno no está en una UCI muriéndose, puede sentirse satisfecho, ¿no? Totalmente. Puede sentirse privilegiado, ¿no? Privilegiado. Lo primero sería mostrar mi respeto y mi condolencia por todas las víctimas, ¿no? Desde el punto de vista profesional, yo tengo compañeros pasándolo muy mal y todos hemos sufrido pues prácticamente un año parados. Ahora se está empezando a mover un poco la historia, pero lo que hemos perdido, a pesar de no haber sido la vida ni la salud, dentro de nuestra profesión es importante, ¿no? Yo en este año de pandemia pues tenía firmado haber vuelto a Argentina a dar un concierto. En septiembre del año pasado tenía que haber estado en México también. Tenía palabrado en julio haber vuelto a Londres también a tocar, y tenía 2 conciertos en Italia, uno en Palermo y otro en Urbino. Urbino es la ciudad renacentista en la que nació Rafael, el pintor Rafaelo, ¿no? Entonces, pues algunos de ellos se han cancelado, otros se han aplazado. El de Urbino lo voy a poder hacer, si todo va bien, a final de julio de este año. Y bueno, pues lo de México, Argentina y Londres, y en Viena también estaba a punto de cerrar un concierto cuando saltó la pandemia. Entonces, pues intentaremos recuperar en la medida que podamos aquello que perdimos, sin saber si lo lograremos o no, y mirar al futuro, porque si algo tenemos que hacer es aprender, levantarnos de los porrazos e intentar mirar para adelante y volver a retomar esa senda en la que me gusta, ¿no? Salir a tocar fuera de España y que mis trabajos pues sean bien reseñados. Es lo que mayor recompensa al esfuerzo que hacemos los músicos de tantas horas delante de los instrumentos, ¿no? Bueno, de momento te vamos a disfrutar hoy aquí en Telearacena, en tu casa también, con este programa de Factoría Cultural, en esta ocasión dedicado pues a la guitarra, a la música hecha con guitarra, tocada con guitarra, y bueno, es una síntesis, ¿no? Es un resumen de lo que en un futuro esperemos que a corto o medio plazo vamos a poder disfrutar algún día en el Teatro Sierra de Aracena o en algún lugar elegido precioso de nuestra localidad, ¿no? Sí, sí, así será. Que ahora vamos a madurarlo. Muchas de las piezas que voy a tocar ahora, que van a poder ver y escuchar nuestros telespectadores,
no son estrictamente las piezas del disco porque la discográfica no me permite hacer una grabación con las piezas exactas. Hay extractos, hay algunas pinceladas, pero ahora toca madurar e intentar que para octubre, noviembre todo esté bien para que la grabación tenga la altura que se merece un proyecto del respeto de un instrumento como la guitarra, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias y vamos a disfrutar con tu música. Muchas gracias. Muchas gracias. Aunque las primeras partituras para guitarra datan del Renacimiento, de principios del siglo XVI, tendríamos que ver qué pasa con los antecedentes, qué pasa en la Edad Media cuando todavía la música no está escrita para la guitarra. Pues la cuestión es fácil, es como si yo hoy en día cojo una canción cualquiera y escribo la partitura de esa canción. Ahora cada uno la puede tocar con el instrumento que tenga como quiera, pero no se hace la partitura para ningún instrumento en concreto. ¿Quiere decir eso que no había guitarra en la Edad Media? Pues no. Porque en la Edad Media tenemos testimonios iconográficos, literarios, pictóricos, escultóricos, que nos hablan de la guitarra en la Edad Media y de sus instrumentos afines. Este, por ejemplo, que tengo es uno de ellos, llamado sinfonía o vihuela de rueda. Curiosamente, no es un instrumento de cuerda pulsada, como es la guitarra, sino que es de cuerda frotada. Tiene una manivela que cuando yo la activo hace que gire una rueda sobre la que posan las cuerdas y por el frotamiento, igual que un violín, un cello, un bajo, una viola, pues suena de esta manera. Y esto nos da una idea de cómo hay que tocar los instrumentos en la Edad Media, porque todas las cuerdas suenan a la vez, no se puede parar ninguna. Es como cuando tocamos con el plectro todas las cuerdas de las guitarras medievales. Así que todas las cuerdas suenan a la vez y ahora hacemos una melodía como la que van a escuchar a continuación con esta vihuela de rueda o sinfonía. Bueno, pues dentro de estos antecedentes de la guitarra renacentista estamos en la Edad Media y en el mundo de las vihuelas. La vihuela de rueda que acaban de ver, vihuela es un nombre que se le da a los instrumentos de cuerda y el apellido pues se le pone en función de la producción del sonido. Antes vieron la vihuela de rueda porque el sonido se activaba con una rueda, la vihuela de arco, las que se tocan como los violines, o la vihuela de péñola. La péñola es el plectro o la púa que suele ser de cuerno de cabra o de pergamino o de materiales de la época, en la Edad Media, con los que pulsar todas las cuerdas del instrumento, como habíamos visto anteriormente. Este pues es la vihuela de péñola del siglo XIII. Está recogida en las miniaturas de las cantigas de Santa María, en el Códice Rico conservado en el Escorial, y pues vamos a ver cómo suena este pequeño instrumento de largo cuello llamado vihuela de péñola y antecedente de lo que sería la guitarra.
Pues este instrumento que cogemos ahora se llama cítola. La cítola es un instrumento representado en muchísimos sitios de la Edad Media, en libros, en pinturas, en esculturas, y se habla también de mucho en la literatura. Es un instrumento con los hombros pronunciados, que va en evolución de pequeño a más gordo en el mástil, y sobre todo tiene este asa, especie de asa, que lo que hace es abrir un hueco para el pulgar y a la vez asegurar un poco la tensión en toda esta parte de atrás, todo el cuerpo, que es de una misma pieza, a la que se le añade la tapa de madera y el sobrepunto. La cítola es un instrumento, como digo, muy conocido en la Edad Media, y se conserva una cítola en el British Museum de Londres. Allí se puede ver con algunos arreglos posteriores que le hicieron en el Renacimiento, pero tenemos la suerte de conservar una. La cítola es un instrumento muy trotón, que suena más o menos como ustedes van a escuchar ahora. Bueno, pues después de estos antecedentes hemos llegado a la guitarra medieval. En la Edad Media la guitarra todavía tenía esta forma de pera, todavía no tiene la forma de 8, y este modelo está encontrado en Italia, en un cuadro del pintor Simone Martini, en el que aparece con todo lujo de detalles los trastes, que son de cuerda de tripa, atados, y también el plectro cogido entre el dedo índice y el corazón. Como digo, la música en la Edad Media no está escrita para la guitarra, y ese es el gran misterio. Hay que reescribirla y hay que conocer los tratados de la época para volcar los conocimientos de esos tratados en la música para la guitarra. La guitarra era un pequeñito instrumento, más pequeño que el laúd, que se tocaba mucho en la Edad Media, y suena por tanto más agudo. Tocado con el plectro, pues suena como ustedes van a ver ahora.
Después de este preámbulo medieval, en el que hemos podido conocer la guitarra medieval y sus instrumentos afines, todavía sin escribir música para ello, sino adaptándola de la cultura popular y de la cultura de las altas esferas sociales, pues llegamos al Renacimiento y ya sí nos encontramos con la guitarra renacentista en forma de 8 y llamada también guitarra de 4 órdenes, porque tiene 4 cuerdas dobles. En esta época, en el Renacimiento, se empieza a escribir ya para guitarra y para el resto de instrumentos. Las primeras piezas escritas para guitarra las encontramos en Francia, pero también en España y concretamente también en Sevilla, donde Alonso Mudarra, canónigo de la Catedral de Sevilla, en su libro dedicado a la vihuela de mano, ofrece un capítulo con piezas para la guitarra pequeñita de 4 cuerdas dobles u órdenes, en la que empieza a intentar demostrar que en un instrumento tan pequeñito y con tan pocas cuerdas se puede introducir y caben en él todos los parámetros de la polifonía y el contrapunto renacentista, algo que creo que consiguió con creces. Vamos a escuchar una pavana de Alonso Mudarra, en una época ya en la que se suelta el plectro, la péñola, la púa, ya no se utiliza, se empieza a tocar con dedos por las exigencias de la propia música, aunque eso sí, todavía con la mano tumbada y con el dedo meñique apoyado en la tapa. La guitarra renacentista de 4 órdenes o de 4 cuerdas dobles se vio eclipsada en el siglo XVI por este otro instrumento que fue el que reinó en las cortes españolas, la vihuela de mano. Si en la Edad Media decíamos que vihuela
era un instrumento de cuerda genérico que podía ser de rueda o de arco o de péñola, dependiendo con lo que atacáramos el sonido, en el siglo XVI la vihuela va a venir a llamarse vihuela de mano, porque es con los dedos con lo que tocamos este instrumento. Para este instrumento se escribieron 7 tratados en España con muchísima música, música española, música con influencia franco-flamenca, y una vihuela muy apoyada por Felipe II, gran mecenas de la música y de la vihuela, y que trajo en muchas ocasiones la capilla franco-flamenca de cantantes a España, a sus cortes, a cantar, lo cual supuso una gran influencia en nuestra música. Para la vihuela de mano, como digo, se escribieron bastantes tratados en España. En Andalucía fueron 2, el de Alonso Mudarra en Sevilla y el de Luis de Narváez en Granada. Y bueno, vamos a tocar unas romanescas, un poquito de las romanescas de Luis de Narváez con esta vihuela de mano. Después de la guitarra renacentista de 4 órdenes o cuerdas dobles, nos encontramos en el barroco con el añadido de una quinta cuerda en el registro grave de la guitarra, aunque octavada, una misma nota, pero mismo sonido a la octava. Es una guitarra bastante más grande, más elaborada, con unos rosetones ya muy barrocos, podríamos decir, y en esta época se empieza a escribir por primera vez los rasgueos en la guitarra, en el siglo XVII. Así pues, vamos liberando la mano, ya no está tan tumbada, ya no se pega el meñique a la tapa, la mano empieza a estar suelta y la guitarra tiene ya 5 cuerdas, eso sí, dobles, la guitarra barroca.
Después de la guitarra barroca en el siglo XVII, se nos presenta un siglo XVIII convulso para el instrumento, con muchos experimentos. La guitarra pasa de tener 5 cuerdas dobles o 5 órdenes a probar con 6 órdenes o cuerdas dobles, pero también hay experimentos con 5 cuerdas simples y también con 6 cuerdas simples. Finalmente, y ya en el siglo XIX, después de todo ese tumulto y toda esa discusión, la batalla la va a ganar esta guitarra, la guitarra romántica de principios del siglo XIX, para la que escribieron pues los grandes músicos y pedagogos de aquel momento: Fernando Sor, Dionisio Aguado, Giulio Regondi y todos los italianos de la época. También una guitarra que se tocó mucho en Francia y que en España pues se caracteriza también por el acompañamiento de seguidillas, boleros y toda esa música del siglo XIX. Ya la guitarra está bastante más vertical. Es la guitarra típica junto con la barroca que se podía ver en las imágenes de los bandoleros, y para ella se hizo música muy delicada, como este extracto de un vals que les voy a interpretar con esta guitarra romántica del siglo XIX. A finales del siglo XIX fue un almeriense, el maestro constructor de guitarras Antonio de Torres Jurado,
el que experimentó una serie de cambios organológicos en la guitarra, pasando de la pequeñita guitarra romántica de los pequeños salones del 19 a la guitarra que conocemos como guitarra clásica. En líneas generales, un instrumento más grande, más robusto, con más tensión en las cuerdas y para el que ya se escribiría toda la música de guitarra clásica, un instrumento que en España pues, el maestro Andrés Segovia a principios del siglo XX llevó por todo el mundo. Así que, llegados a la guitarra clásica, vamos a escuchar un poquito de ella. Paralelamente a la guitarra clásica, en España tenemos la suerte de haber podido disfrutar y de seguir disfrutando de esta otra guitarra que es la guitarra flamenca, quizás la guitarra más nuestra, sobre todo si se mira desde el punto de vista de nuestra comunidad autónoma, ¿no?, de Andalucía. Organológicamente son instrumentos parecidos y la diferencia entre ellas es una cuestión más de la técnica de tocarla, de la técnica flamenca que se diferencia de la clásica, sobre todo del sonido, ¿no?, y del estilo, el estilo flamenco, que es bastante alejado del clásico, aunque hay muchos clásicos que se inspiraron en el folclore para escribir piezas, ¿no?, como el caso de Granado, de Turina, de Albéniz, etc. La guitarra flamenca goza ahora mismo de una excelente salud, ya se ha incluido en los conservatorios como instrumento a estudiar, esto ha sucedido hace muy pocos años, y bueno, pues creo que es un honrado homenaje a tantos grandes guitarristas como ha dado, ¿no?, como el caso de Sabicas, el Niño Ricardo, o bueno, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, o las nuevas generaciones que tenemos ahora que están poniendo la guitarra en lo más alto, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar un poquito por Tarantas.
después de este repaso hasta el siglo XX por la guitarra, hemos llegado al mundo de la electrónica, a la guitarra eléctrica y a su compañera, a la guitarra acústica. Ambas son productos, como digo, de la electrónica y dependen en gran medida del sonido que les pueda aportar un amplificador. Si bien es cierto que la guitarra acústica también tiene capacidad de sonar, como su propio nombre indica, en acústico, sin necesidad de amplificar. Pero habitualmente es una guitarra que se toca o bien amplificada o bien a través de micro y que se utiliza mucho para acompañar. No es un instrumento que tenga mucha actividad solista para tocarla como tal. En ese mundo amplio y grande de las canciones del siglo XX, del siglo XXI, pues a la hora de elegir una para este repertorio, me he quedado con un autor que es Antonio Vega, porque me parece que dentro de la versatilidad de esta guitarra, pues es un autor que explora armonías, explora acordes y no es un autor simple. Como su propia vida compleja son sus canciones, y esta que voy a tocar además pues a mí me encanta, se titula El sitio de mi recreo. Nuestro viaje a través de la historia de la guitarra finaliza con la guitarra eléctrica, una guitarra de nuestro tiempo
que, como dije anteriormente, depende de un amplificador para sonar, tiene cuerdas metálicas y que, curiosamente, igual que como empezamos este programa con los instrumentos medievales, se vuelve a tocar mayoritariamente con púa, aunque ha habido grandes intérpretes como Mark Knopfler, por ejemplo, que tocaba con los dedos y otros tantos, ¿no? Bueno, la guitarra, en base a la electrónica, pues nos puede ofrecer diferentes sonidos, diferentes efectos, ¿no? Tenemos desde la guitarra sonada limpia, es el efecto limpio de la guitarra, y un efecto muy conocido es el llamado chorus, como un sonido envolvente. Otra melodía también, a mí se me nota mucho mi época cuando cojo esta guitarra. Y probablemente el efecto más conocido de la guitarra es la distorsión. Y además de utilizarse para baladas tipo melódicas como la que acabamos de escuchar, pues el instrumento rey del rock and roll, ¿no?